Hola, soy Lix y bienvenidos un lunes más a En qué creen, donde intentamos entender religiones y filosofías de todo lugar y tiempo. Y hoy vamos a hablar de una figura de nuestro pozo cultural occidental cristiano. Como veis en el título, vamos a hablar de Juana de Arco. Y para ello tenemos que situarnos en Francia a principios del siglo XV. No es un país medieval precioso con un montón de castillos, como podemos imaginar, aunque sí, también tenía castillos, sino que es un territorio destrozado por décadas de guerra, de hambre y de peste. Llevaban casi 100 años de conflicto con Inglaterra, en lo que la historia ha venido a llamar la Guerra de los 100 años, que no duró 100 años, pero como sí. Los ejércitos en este punto de la guerra no tenían muchos recursos y por lo tanto se dedicaban a saquear todo lo que encontraban, porque era su forma de vida y su forma de subsistencia. Saqueaban el campo, saqueaban ciudades, era un caos. Encima, en Francia, el mapa político estaba dividido, ¿vale? La gente tenía una opinión u otra, según. Por un lado estaban los que apoyaban al delfín Carlos, que era el heredero legítimo según la tradición francesa, y por otro, los que habían aceptado que el rey de Inglaterra también fuera rey de Francia, gracias al Tratado de Troyes, ¿vale? Que básicamente pues decía que el rey de Inglaterra sería también de Francia, que de hecho no es extraño, o sea, a lo largo de la historia ha habido momentos en los que el rey de Inglaterra ha sido el mismo que el de Francia o parte de Francia, o el rey de Francia ha sido súbdito del rey de Inglaterra. Que esto es muy interesante, pero no viene al caso. En medio de esta crisis surge una figura inesperada, una adolescente campesina que dice que Dios le habla y que su misión es salvar a Francia. Juana de Arco no fue monja, no era noble, ni fue militar, ni... O sea, a ver, participó en la guerra, pero no era una militar entrenada como militar, sino que era una muchacha de pueblo, era analfabeta, y afirmaba escuchar las voces de 3 figuras celestiales. Ahora veremos quiénes. Con esto terminó liderando ejércitos, estando al lado de la coronación de un rey y muriendo en la hoguera. Hoy vamos a hablar de su historia, vamos a intentar ser objetivos porque a mí me gusta mucho Juana de Arco, así que si oís un poco de subjetividad y romanticismo, pues es lo que hay, porque me gusta mucho Juana de Arco, ¿vale? Obviamente yo hablo de cosas que me gustan aquí, pero Juana, pues es nice, me gusta. Analizaremos las visiones que tenía, a quién veía, las victorias que consiguió, el juicio que se le hizo. Y bueno, luego pues a lo que se le ha relacionado pues hasta 600 años después que estamos, ¿no? Vamos a ello, vamos a empezar con lo más básico, que es pues dónde nació. Juana nació en Domremy en 1412. Es un pequeño pueblo que está en la región de Lorena, cerca de la frontera del Sacro Imperio Romano Germánico, vamos a llamarlo ahora Alemania. Su familia no era rica, aunque tampoco eran como miserables. Tenían tierras, tenían animales, vivían de ser campesinos, vivían bien, pero de ser campesinos. Ella creció en un ambiente muy religioso, como obviamente era la Edad Media en general, y en concreto pues su familia era bastante devota, ¿vale? Entonces, las fiestas del pueblo, las costumbres, eran todas religiosas y las decisiones importantes se tomaban también en torno a sus creencias y su vida como cristianos. Sin embargo, cuando llegan los 13 años Juana, hace algo que nadie se esperaba, por mucha religión que hubiese en su vida. Un mediodía, mientras está en el campo, dice que ha escuchado voces. Su familia es en plan, pues chica, habría alguien por ahí dando vueltas y ya... No. No eran murmullos, no eran ruidos del bosque. Eran claras, eran firmes, eran voces que se dirigían a mí y estaban acompañadas por una luz brillante que te cegaba. ¿Y quiénes eran? Bueno, pues Juana decía que esas voces pertenecían a 3 personajes. A San Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita. ¿Quién es esta gente? Por si no lo sabéis, que no tenéis por qué saberlo. San Miguel Arcángel es el líder de las huestes celestiales, es el guerrero contra el mal, el protector de los justos. En la iconografía medieval siempre, bueno y ahora, siempre aparece armado con una espada en la mano y aplastando al demonio bajo sus pies. Una imagen que a mí me encanta, tanto que la llevo tatuada, de hecho. Súper fan de San Miguel Arcángel. Es una figura muy importante, obviamente, pero también
Muy importante para lo que Juana va a pretender, porque él es el que dirige los ejércitos del cielo, ¿vale? Entonces ella va a ser llamada a dirigir a los ejércitos de Francia. Entonces, paralelismos, you know. Santa Catalina de Alejandría también, que es una mártir del siglo IV, venerada por su inteligencia. Según la historia, según la tradición, derrotó en debate a 50 filósofos paganos es decir, romanos, griegos, ¿vale? O sea, gente que no creía en Dios, simplemente creían seguramente en ese momento, pues en el politeísmo, por eso les llaman paganos, ¿vale? O sea, pagano ahora es un término que se utiliza para unas cosas muy concretas, pero en su momento era pues cualquiera que no creía en Dios, que no es lo mismo que un hereje, porque un hereje cree en Dios, pero lo que dice no va en dirección a lo que dice la iglesia, por lo tanto es herejía. Pero si tú crees en Thor, en Apolo, etcétera, pues eres un pagano, ¿vale? Eres un pagano. Entonces, ella se supone que pues derrotó en debate a 50 filósofos paganos y además sufrió martirio o iba a sufrir martirio en una rueda de cuchillas que milagrosamente se rompió antes de tocarla. Es decir, una figura que resiste, que defiende lo que está bien, aunque haya muchas personas diciendo que no está bien, y que es protegida por Dios. También muy importante, ¿no? Si lo relacionamos con Juana. Y Santa Margarita de Antioquía, una mártir de los primeros siglos cristianos también, conocida por su resistencia a la tortura y por la leyenda del dragón que se la intentó comer, pero del que salió ilesa porque llevaba una cruz colgando. De nuevo, resistencia, como la francesa hacia Inglaterra, como la de Juana hacia los que se van a interponer entre ella y su destino, que es liderar a Francia en la batalla. Son unas tres figuras que además, si las mezclamos y hacemos un cóctel, tenemos fuerza, inteligencia, resistencia ante la adversidad, ¿vale? O sea, no son tres figuras cualquiera. O sea, Juana, si la eligió ella o si luego se añadió a la historia de Juana, se eligieron muy bien estas tres figuras, o sea, son muy representativas que se le aparezcan a Juana. No era un mensaje neutral, no era un mensaje de amor y tal, sino que era un mensaje muy concreto. Oye, tú tienes la misión en la vida de dirigir a Francia hacia la batalla contra Inglaterra y ganarles. Y ya está. Juana decía que estas visiones se repetían, que siempre aparecían con una luz intensa y que incluso en ocasiones podía escuchar música celestial. Las instrucciones, como os digo, eran claras. Ir con el delfín Carlos y ayudarlo a recuperar su corona. Que de hecho lo va a conseguir. ¡Queen! Y no solo esto, sino que además tiene que expulsar a los ingleses de Francia. Mucho trabajo para una niña de 13 años, si me preguntas. Hay que pensar en lo que esto significa realmente en este siglo, porque ahora sería inexplicable, ¿vale? Aunque tenemos figuras que a veces se les han hecho paralelismos, ¿no? Salvando las distancias, pues Greta Thunberg, por ejemplo, que es una... Bueno, cuando empezó a hablar era una niña, ahora es una mujer, pero era una adolescente que hablaba pues por esta... pues por la justicia, por las cosas que ella pensaba que eran justas, por el ecologismo y demás. Entonces, y ya nos parece algo que en general, no a mí, ni muchísimo menos, pero en general a la sociedad le parece ridículo, le parece estúpido, o dicen, es que es una niña, es una cría, ¿qué sabrá ella? ¿Qué sabrá ella? Y además no tiene poder. Yo obviamente no pienso eso, y menos siendo profesora de instituto, o sea, me parece que los adolescentes tienen o deberían tener mucho poder, ¿vale? Y que tenemos que escucharles porque muchas veces pues, nos enseñan cosas. Pero estamos en el siglo XV, ¿vale? Estamos en una Francia en guerra y obviamente pues un adolescente sin poder, sin recursos, que de repente aparece y dice que, oye, que Dios me ha llamado a cambiar el destino de Francia, pues obviamente no es tomada muy en serio. Pero en una Francia que está desesperada, esta idea de que Dios está de su lado puede convertirse en el arma más poderosa, ¿vale? Porque ya no te quedan muchas más de las otras. Así que a los 16 años, 3 años después de empezar a tener estas visiones, Juana empieza a actuar. Primero intenta convencer a un oficial local que conoce, que se llama Robert de Baudricourt, para que le diese o le hiciese de escolta hacia la corte del Delfín. La primera vez que se lo dice, pues yo imagino que pasaría. Vamos, estuvo ella insistiendo bastante. De hecho, también no solo fue ella la que insistió, sino que ella, como le iba contando a todo el mundo que Dios le había enviado a esto, pues
Claro, pues la gente empezó a escucharla, en plan, oye, pues yo qué sé, pues si la cría dice eso, pues llévala, que te cuesta, ¿no? Tú la llevas y si luego no sale nada de ahí, pues no sale nada de ahí, pero tú llévala a ver. Total, no tenemos muchas más opciones ahora mismo. Total, que Baudricourt al final cede y la lleva ante el delfín. Pero claro, el problema es, para llegar hasta Chinon, que es donde está el delfín, son 11 días de viaje. 11 días de viaje de una adolescente de 16 años que seguramente ya tendría cuerpo de mujer, lo que significa que peligro, bueno, peligro en general, ser una niña también es peligroso, pero ¿me entendéis? Baudricourt es en plan, a ver niña, no sé, esto va a ser muy peligroso, estamos seguros de esto. Así que ella lo que hace para pasar desapercibida y evitar problemas es cortarse el pelo y vestirse como un hombre, algo que luego pues seguirá haciendo porque está en el ejército y en batallas y tal, y que, como que no, ¿sabes? No es Violet, no es Violet con el pelo muy largo en una trenza alrededor de la cabeza, no, no, es una mujer práctica. No soy, pero, pero la entiendo. Entonces, se corta cabello, se viste como un hombre y de hecho esto es algo que luego van a usar en su juicio contra ella para decir que era hereje. En plan, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres que vaya vestida de mujer y que sea viol y agredida y demás? O sea, bueno, pero ya vamos a ver que el juicio en realidad, pues obviamente no tuvo mucho sentido, ¿vale? Pasan los 11 días, llegan a Chinon y cuando llegan ocurre la famosa prueba, que de hecho incluso aparece en Los Simpson. Básicamente lo que hace Carlos el Delfín es poner a alguien, no a él, otra persona, tipo Star Wars, ¿vale? Con Padme. Pone a otra persona y él se esconde entre la multitud y dice, bueno, pues si esta es una enviada de Dios, pues Dios le dirá que no soy yo ese y vendrá por mí. Y efectivamente, Juana cuando llega, coge y dice, tú no eres el delfín. Y se va por el delfín y le dice, te ha elegido Dios para reinar. Girl. ¿Y cómo lo supo? Pues no sé, a ver, esto es un misterio. Pues, esto son cosas de la leyenda, cosas de la historia, que hay que aceptarlas como son y disfrutarlas, porque la realidad es muy aburrida en general, ¿vale? Y tremendamente atroz. Así que, pues se lo dijo Dios. Aquí no estamos para dudar de Juana, ¿eh? Esto lo primero. O sea, me importa tres pimientos. Si eres creyente o no creyente o qué creyente. Pero cuando a mí una persona me dice un místico, una mística, un santo, un mártir, la vecina de la esquina, me da igual. Si a mí alguien me dice que Dios le habla, yo en general no tengo motivos para dudar. Si fuese la actualidad, a lo mejor intentaría que buscase ayuda psicológica primero por si acaso. Pero este tipo de cosas que pasaron hace un montón de siglos, pues la vamos a creer. Y obviamente Dios hablaba con ella y obviamente le dijo quién era Carlos. Y punto. Punch. Antes de aceptarla, obviamente, porque no era como, oh Dios, ha sabido quién es Carlos, pues ya está, vamos con ella, vámonos a la guerra. No, fue como, vale, hay que hacerle pruebas a esta chica, ¿eh? Porque no sabemos, igual no es todo lo que parece. Total, que se le hicieron un montón de exámenes teológicos y médicos, ¿vale? Hablaron con ella, la revisaron, pero es que espérate, no la revisaron solo en general, sino que comprobaron que fuese virgen, que no estuviese embarazada. En plan, ¿y qué más da? Yo entiendo que si la idea era que esta mujer hablaba con Dios y era una santa, una especie de santa, una especie de enviada o mártir o lo que fuere, pues claro, al final tú quieres comprobar que hay pureza en ella y si estás embarazada no eres muy pura para esta gente, para esta gente. Querían comprobar tampoco que no fuese hereje, es decir, que no tuviese ideas heréticas que pudiese implantar en Francia o incluso en el rey y que no fuese una bruja, importante, que estamos en el siglo XV, que no fuese una bruja, cuidado. Quiero decir, las pruebas para ver si eras bruja, algún día podemos hablar de esto, pero eran muchas condenarte a la muerte, o sea, que si te pongo en un sitio a ver si flotas. Y si flotas eres bruja y te mato. Y si no flotas, no eres bruja, pues te mueres ahogada. Seguramente que haré un podcast sobre brujas y pruebas de juicios de brujas y testimonios y demás, porque me parece un tema interesante que da para muchísimos podcasts, pero bueno, con uno nos vamos a conformar de momento. Y os vais a dar cuenta de por qué yo creo que las pruebas que le hicieron a Juana para ver si era bruja, pues no eran las del momento y no eran tampoco tan efectivas en sus términos y su concepción, ¿vale? Porque a mí me parece obviamente sin sentido. Pero es en plan, es que las pruebas más que mejor consideradas estaban te condenaban a morir por bruja o por no ser bruja. Que no sé. Bueno,
La cuestión es que, gracias a Dios, superó todas las pruebas. Los teólogos declararon que no había nada en ella que fuese contrario a la fe, que no decía nada herético y que, oye, okidoki. El delfín dijo, vale, pues bueno, pues si Dios te ha enviado, let's go. Quiero decir, es que el problema, o sea, lo que tenemos que entender es la desesperación, ¿vale? Porque aquí había mucha desesperación. Entonces el delfín dijo, pues bueno, venga, pues voy a creerte. Así que le dio una armadura, le dio un caballo y le dio un estandarte blanco con una figura de Cristo y flores de lis. Y así fue como una adolescente campesina, analfabeta, aunque analfabeta era la mayoría de las personas en ese momento, pasó a encabezar un ejército medieval. ¿Y qué hizo Juana con este poder? Bueno, Juana tenía las cosas muy claras desde el principio, ¿vale? En 1429 se va a Orleans. ¿Y por qué a Orleans? Bueno, Orleans no solo era una ciudad de Francia, sino que estaba considerada la llave del Loira. Es decir, que si Orleans cae o caía, los ingleses podrían avanzar hacia el sur y el delfín Carlos quedaría aislado. Es decir, sin acceso, pues aparte de sus territorios, porque habría como una banda que se lo impediría de ingleses y muchas partes de su territorio, pues no estarían conectadas con él. La ciudad llevaba meses cercada. ¿Qué significa cercada o sitiada? Significa que está completamente cerrada, que nadie entra, nadie sale, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ahí dentro, se cocina una situación de hambre, de enfermedades y de desesperación y pobreza impresionantes, porque al final no tienes recursos, nadie viene a ayudarte y tú estás ahí solo intentando resistir. Vamos, que eres Édoras, básicamente. O sea, entonces Juana se dirige hacia Orleans, pero no sola, sino con un convoy de suministros, tropas frescas y sobre todo un mensaje que iba repitiendo a todos los que la escuchaban y que de hecho va a calar, que es, en nombre de Dios no temáis, porque mañana veréis la salvación de Francia. Girl, slay. Los cronistas nos dicen que Juana no solo participaba en lo que era la preparación de la batalla, en las reuniones de estrategia, sino que se movía entre los soldados, comía con ellos, los animaba antes de cada ataque, participaba en los ataques, o sea, que era una soldado, que yo muchas veces pienso, igual a Juana es que le iba a dar hostias, o sea, igual a Juana, aparte de que tuviese una mente privilegiada, o sea, porque a ver, es una campesina sin educación que llega a hacer muchas cosas que requieren de una educación específica. Entonces yo muchas veces pienso, ¿era Juana una enviada de Dios? ¿O era Juana altas capacidades? No sé, quiero decir, por lanzar hipótesis al aire. La cuestión es que Juana siempre estaba diciéndoles a todos que no solo luchaban por Francia, sino que luchaban por Dios. Y esto, pues oye, como que animaba a las tropas. Así que ella decía que el ejército no debía defender solo los territorios y Francia, sino que debía atacar, que el ejército tenía que ser ofensivo, que es algo que los comandantes del momento y en general el ejército francés no estaba haciendo y consideraban que no, que lo que había que hacer era defender y defender. Pero el 4 de mayo, contra todo esto, se lanza un asalto a una de las torres de asedio inglesas y Juana participa, por supuesto. Es herida por una flecha en el hombro y se retira a curarse. Pero, un poco después en la batalla, aún la batalla desarrollándose, aparece con el estandarte en alto, liderando tropas. Y claro, ganan. Y esa imagen se va a quedar ahí grabada para siempre. El 8 de mayo, de hecho, solo 4 días después, los ingleses levantan el sitio y se piran. Y es lo que dicen muchos historiadores, ¿no? Que no fue solo una victoria militar, sino que fue una victoria psicológica. Y esto es muy importante y pasa mucho a lo largo de la historia. Y supongo que hoy en día, pues también. Por eso os decía lo de la agresividad contra las mujeres. Muchas veces es utilizado como un arma psicológica, porque cuando hacen daño a tus mujeres y a tus niños, en la concepción que tenemos ahora mismo social, pues me entendéis todo, me entendéis, se considera una minación psicológica a los soldados, ¿vale? Que estamos entendiendo que soldados solo hay hombres, ¿vale? Pero bueno, en el siglo XV sí. Entonces, atacar con una mujer levantando un estandarte, herida, a tope, Juana se convierte en un símbolo que pesa mucho más que los ataques militares propiamente dichos. Es la idea de que Dios efectivamente está del lado francés y que Juana es una enviada de Dios.
y que si te enfrentas a ella te estás enfrentando a Dios. Y eso ahora mismo pues nos puede parecer horchata, pero en ese momento es muy importante. O sea, pensar que Dios está en tu contra es un melón. Entonces, ganan Orleans y tras esto Juana se va, habla con el delfín y le dice, oye, que hemos ganado Orleans. Así que ahora es el momento de irnos a Reims, que era un territorio hostil rodeado de tropas enemigas y muy arriesgado. Pero ella dice que sí, que hay que ir para Reims y se van para Reims. En el camino, varias ciudades se van a rendir sin ni siquiera luchar. En cuanto ven a Juana dicen, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya está, toma, para ti la ciudad. ¿Por qué? No porque tengan miedo de la muerte o tal. Tienen miedo de Dios. O sea, tienen miedo de Juana. Tienen miedo de que Juana efectivamente sea una enviada de Dios y la estén cagando. Sí, básicamente. Para muchos se va a convertir ella en un signo, pues, viviente de la providencia divina. Entonces viene ella y es como el jinete del apocalipsis. O como si viniese San Miguel, arcángel. Es que te estás enfrentando contra algo que no puedes enfrentarte. La cuestión es que efectivamente a través de esto y de luchas llegan a Reims y la consiguen. Y el 17 de julio de 1429 Carlos VII es coronado en la catedral. Juana, de pie junto a él, sostiene el estandarte de Cristo con la flor de lis. A este no lo coronan solo los hombres, lo corona también Dios, que es algo en general de los reyes, ¿vale? Que no solo le corona el poder terrenal, sino que también son coronados por el poder divino. De hecho, por ejemplo, cuando se coronó a Isabel, la inglesa, la que falleció, Isabel II, fue una de las primeras coronaciones televisadas, si no me equivoco, y hay un punto en el que se unge a la reina, ¿vale? O al rey, se le unge con aceite y ahí es cuando pasa de ser simplemente un mortal a tener una conexión con Dios. Tener a Juan ahí al lado mientras tal es como un símbolo de efectivamente, específicamente este rey, está claro que ha sido elegido por Dios porque estábamos en una situación en la que jamás hubiese sido coronado y ahora de repente estamos coronándolo en la capital en la catedral de Reims. You know. Y dicen que ella más tarde dijo algo muy cute, que fue, estuve más feliz por la coronación del rey que si me hubieran coronado a mí 1000 veces. Bueno, igual no lo dijo, pero es una santa nacional, también te digo, hay que engrosar la historia nacional porque eso es importante, ¿vale? Para los países. Total, que después de la coronación, Juana quiere seguir siendo ofensiva y quiere seguir atacando estas partes de Francia que siguen ocupadas. Y quiere llegar a tomar París. Pero Carlos no está de acuerdo. Carlos es mucho más cauto, es mucho más políticamente correcto en plan, oye, pues igual podemos hablar con los ingleses, you know. No voy a decir que Carlos era cobarde, porque no, pero sí que era más reticente a pelearse que Juana, ¿vale? Entonces él frenó las campañas hasta que en septiembre de 1429 se atacó París y la campaña fracasó. Juana fue herida en una pierna por una ballesta. Y bueno, se dejó un poco París de lado, se decidió que París era un sitio que no se iba a poder conseguir de momento y se siguieron las batallas. Y en mayo de 1430, Juana estaba en Compiègne, en un asedio borgoñón. Los borgoñones eran aliados de los ingleses, ¿vale? Ella estaba defendiendo Compiègne contra estos borgoñones, contra este asedio borgoñón. Y para defenderlo, pues en cierto punto ella salió de la ciudad, ¿vale? Para atacar de forma ofensiva, cosa que todo el mundo sabía que iba a pasar porque ella era ofensiva en general. Era de atacar, no de defender. Entonces salió de la ciudad para atacar, la puerta de la ciudad se cerró antes de que pudiese entrar de nuevo, lo cual yo no he investigado mucho más porque me interesaban más otras cosas de Juana y se me hacía muy largo el capítulo. Pero que alguien me diga si esto fue adrede o no, porque a mí me da la sensación de que como ella estaba ya hablando de cosas que a Carlos ya no le interesaban, en plan, no estoy diciendo que Carlos la entregase, pero está claro que ya no se llevaban tan bien, que ya no le interesaba tanto al poder, que ya había hecho lo que tenía que hacer, que era conseguir que Carlos fuese coronado, y entonces ahí me da la sensación de que se cerrase la puerta justo cuando iba a entrar, en plan, no sé. Sospechoso. La cuestión es que la puerta se cerró
y fue rodeada y capturada por los borgoñones, que como os digo, eran aliados de los ingleses, así que tin, 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 fue entregada a los ingleses. ¿Por cuánto dirás? Por 10.000 libras. O sea, es muchísimo dinero, I mean. Y para esa época, pues incluso, ¿qué te diría? Más, ¿vale? O sea, no estamos pensando en 10.000 euros, estamos pensando en más de 10.000 euros, ¿eh? O sea, pagaron un buen precio por tener a Juana. Los ingleses no querían matarla, ¿vale? Querían desacreditarla, porque si la hubiesen matado en batalla, hubiese muerto como una mártir. Y entonces se hubiese convertido en un símbolo incluso más poderoso, te diría. Pero si la desacreditaban, pues de paso también se minaba la legitimidad del rey, de Carlos, que había sido coronado con ella al lado. Porque al final los ingleses lo que querían, quiero decir, es que eran casi 100 años de guerra. Entonces lo que ellos pretendían era más bien que se rindiese Francia ya por fin. Y que el rey inglés pudiese gobernar Francia y todo el mundo a su casa y todo el mundo contento. Pero claro, eso si la matas no va a pasar. Si consigues deslegitimar a Juana y por lo tanto al rey Carlos, pues es mucho más probable que empieces a ganar pues como más aliados. Se le hace un juicio en Rouen en una atmósfera controlada por un señor, un obispo, un simpatizante inglés, Pierre Cauchon. Francés no existe tanto, pero me entendéis. ¿Y de qué le acusaba este señor? ¿De qué le acusaba la iglesia? Pues de herejía, de brujería, de vestir como un hombre. Pues hazme una armadura de mujer, yo qué sé, no sé. Eso me parece lo más estúpido. Brujería, bueno, herejía, vale. Y proclamar que actuaba por mandato divino. ¿Sin aprobación de la iglesia? Pues sí, vale, también te lo compro, porque en realidad ella nunca pidió la validación de la iglesia. Le hicieron exámenes y convinieron en que efectivamente no era una hereje ni una bruja ni nada, y lo hizo la iglesia, pero ella no pidió permiso. ¿Vale? Entonces, bueno, te lo puedo comprar también. Pero lo de vestir como un hombre, pues sí, es que yo qué sé. Aún así, Juana se defendió muy bien, ¿vale? Se defendió con una agudeza que de hecho, pues en ese momento se recogió por escrito que era sorprendente. Y aquí os voy a leer un pequeño extracto. Como sabéis, pues esto se recoge en libros que rozan la leyenda, pues son historia, pero rozan la leyenda. Y la historia, como yo siempre digo, lo primero está escrito por los vencedores, lo segundo, muchas veces con intereses políticos y o sociales y o religiosos y o. Entonces hay que tomarlo todo con pinzas, ¿vale? Pero me gusta traeros estos extractos supuestamente históricos. Me parece que le aportan sal, ¿no? O sea, imaginarnos a Juana hablando por sí misma. Así que le dice el juez. ¿Sabe usted estar en gracia de Dios? Que significa que sí estás en gracia de Dios, básicamente. Porque esta gente habla como muy rebuscado. Pero es básicamente que si estás tú en gracia de Dios, en plan que si eres una mujer digna de Dios, ¿vale? Y ella dice, Si no lo estoy, que Dios me ponga. Y si lo estoy, que Dios me conserve. girl, girl. En plan, mira, si no, pues Dios me pondrá, que es el que tiene que hacer estas cosas. Y si sí, pues Dios me guardará porque es un protector. Es que, girl, le dice el juez. ¿Sus voces la han mandado obedecer al delfín? Y Juana contesta. Mis voces vinieron de Dios, y Él fue quien me envió. El delfín no me mandó venir. Yo vine por mandato divino. Que yo no le sirvo a ningún hombre, que yo le sirvo a Dios. Que solo Dios me juzgue, como dice la Rosalía. Le dice el juez. ¿Cree usted que Dios ama a los ingleses? Que es un poco pregunta trampa, ¿no? En plan, pues vale, sí, pero la estáis cagando. Yo, no sé. Y le dice Juana. No sé si Dios ama a los ingleses, pero estoy segura de que serán expulsados de Francia, salvo aquellos que mueran aquí. La amo. Me hace muchísima gracia eso. Es como, mira, no lo sé. O sea, yo no sé si Dios quiere a los ingleses y no. Me da igual. Pero ya te digo yo que o te mueres aquí o te vuelves a tu tierra. Tú di que de la cárcel se sale, pero que del cementerio no. Es la versión Juana de Dakota. Tú di que de Francia se sale, pero del cementerio no. Es que la amo. Bueno,
Obviamente, fuera de la broma, estuvo meses siendo torturada, presionada para que se retractase, para que dijese que lo que había dicho era mentira, que Dios no la enviaba, pues todas estas cosas, ¿no? De hecho, en un momento de debilidad, ella firma un documento, ¿vale? Y acepta vestirse como una mujer y someterse, pues, a este encarcelamiento, ¿no? Lo cual me parece súper sad. ¿Estamos ante un icono trans? También te digo, porque incluso después de haber sido encarcelada, en plan, todo el mundo sabe que eres una mujer y tal, ella seguía vistiendo como un hombre. No sé. A ver, es verdad que poco después, unos meses después de haber firmado esto, en el momento así que me están torturando y lo firmo, ella volvió a usar ropas masculinas, no se sabe si para protegerse de abusos en prisión o para qué, y fue declarada relapsa, es decir, que había recaído en esta herejía o este comportamiento que no era adecuado. Pero a ver, no sé si sería para protegerse de abusos, porque ¿quién no iba a saber quién era Juana a estas alturas? Quiero decir, es un juicio bastante mediático, en una prisión seguramente sabían quién era, yo creo, vamos, porque siempre, o sea, estuvo siempre ahí, en esa misma prisión de Rouen, entonces no sé si sería para protegerse de abusos en prisión o estamos ante un icono trans. Os lo dejo a vosotros. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis, chiques? ¿Es un icono trans o simplemente pues estaba ahí vestida de un hombre porque se tenía que proteger? A mí me parece curioso, o sea, te diría que es solo para protegerse si hubiese sido en momentos en los que efectivamente pasar desapercibida era una posibilidad. Como por ejemplo cuando viajó hacia el Delfín, o incluso en los primeros días de cárcel, pero después que ya todo el mundo sabría quién era, o incluso cuando estaba de guerra, quiere decir que a lo mejor era por practicidad, ¿no? Pero a mí me parece raro en el sentido de las ropas medievales, aunque a nosotros nos parezcan ahora mismo que parecen muy incómodas, no eran tan incómodas y menos las de tipo campesinado, ¿vale? Entonces, vestir de mujer o de hombre, igual la diferencia no era tan grande en cuanto a comodidad y practicidad. Hombre, no te vas a poner a montar en caballo vestida con un vestido. Pero fuera de batalla y tal, seguía vistiendo como hombre, o sea, y llevaba el pelo corto. Entonces, ¿era una cuestión de protección o era una cuestión identitaria? No lo sé, os lo pregunto a vosotros y vosotras y vosotres y me lo decís en comentarios. Yo no lo tengo claro y no me gusta hacer valor de juicio en ese aspecto. Porque no me gusta cuando alguien sale diciendo, oh, tenemos un icono trans, un icono LGTBIQ+, no lo sabes, no lo sabes. Quiero decir, si esa persona no se ha pronunciado, porque una cosa es que esa persona se pronunciase, pero si no se ha pronunciado no lo sabes. No. ¿Que quieres hacer de Juana de Arco un estandarte, una imagen, un símbolo de la comunidad trans? Pues de puta madre. Fantástico, sí, adelante. Ahora, ¿ella era trans? No lo sé, no lo podemos saber. Desgraciadamente, me encantaría saberlo, pero no lo podemos saber. Pero yo os lo dejo ahí porque me parece algo interesante para la reflexión. El 30 de mayo de 1431, que Juana tenía 19 añitos, o sea, 19 añitos, la llevaron a la plaza del Mercado Viejo de Rouen y la ataron a un poste. Ella pidió una cruz. Un soldado improvisó una cruz con 2 palos y se la dio. En plan, bueno, pues para ti. Y la quemaron. Se dice que sus últimas palabras fueron simplemente repetir 3 veces el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Se quemó, la quemaron viva por hereje, sobre todo por hereje. Cuando el fuego se apagó, sus restos fueron arrojados al Sena. Un testigo inglés se dice que murmuró: estamos perdidos, hemos quemado a una santa. No sé, ¿qué creéis? ¿A Inglaterra le ha ido mal a partir de ese momento? Yo creo que no, yo creo que sí y no, a veces sí y a veces no. O sea que no sé hasta qué punto. Esta es una cosa que también da para debate y para reflexión. En plan, si efectivamente Juana era una enviada de Dios, y efectivamente ha habido muchos enviados de Dios, o incluso Jesús, ¿vale? O sea, el propio Jesús, cuando la humanidad la caga, básicamente, con esos enviados de Dios, ¿por qué no estallamos en 1000 pedazos? No lo sé. Es algo que yo a veces reflexiono sobre ello y no consigo una respuesta tampoco. Uy, hoy estamos reflexivos hoy. Bueno, por último os traigo un
pequeño segmento sobre pues la rehabilitación de Juana como santa, su legado, etcétera, ¿vale? Entonces, como os decía, cuando Juana murió a los 19 años en 1431, fue condenada por hereje, o sea, era una hereje condenada oficialmente para la iglesia, era una hereje. Sus cenizas fueron arrojadas al Sena para que no quedasen reliquias, esas reliquias de las que hablamos en el primer episodio, para que no quedasen reliquias y que no se pudiesen convertir pues, en objetos de adoración y de culto popular, ¿vale? Porque hubiese pasado, cosa que me hubiese fascinado, me encantaría tener un trozo de dedo de Juana en algún sitio. Iría a verlo, iría a verlo. Los ingleses y sus aliados, los borgoñones, querían obviamente que su memoria muriese para siempre, pero obviamente no sucedió porque estamos hablando de ella. 25 años después, ¿vale? En 1456, Carlos VII, que ya era oficialmente rey de Francia, con todo lo que ello conlleva, firmemente establecido en su trono, impulsó un nuevo proceso que se conoció como el juicio de rehabilitación. El motivo no era únicamente limpiar el nombre de Juana, sino también limpiar el suyo propio. Porque me diréis, Lix, pero tú has dicho antes que tú dudabas de Carlos y de que Carlos no la hubiese entregado, pero hubiese dejado que se la llevasen. Amigos. Pero es que sí, sigo dudando, porque Carlos no hizo este juicio de rehabilitación solo por Juana. Que me imagino que también, porque al final murió como una mártir. O sea, hay que pensar que para los ingleses, para parte de los franceses, para los borgoñones, bla, bla, era una hereje. Pero seguro que había muchísima gente que la consideraba una santa mártir. Una mártir que había muerto por creer en Dios, por hacer lo que Dios le decía y por escuchar su voz. Y eso, queridos, queridas, querides, es muy importante y no se puede dejar pasar. Tú no puedes establecer un reino que además está recién crudito, recién cocinadito, y decirles, no, esta pava que me llevó al trono, sí, efectivamente era un hereje. Porque eso significa que entonces tú no eres legítimo, querido. Y puede salir otro y decir, no, a ti te coronó una hereje, así que tú, a la calle. Así que Carlos VII lo hace también para limpiar su propio nombre. Mucho cuidado. Este nuevo juicio revisó las actas del proceso que le habían hecho los ingleses y borgoñones y tal, escuchó a los testigos y analizó las pruebas. Entre los testimonios estaban antiguos compañeros de armas del ejército, habitantes de su pueblo, de Domremy, e incluso el verdugo de Rouen, que afirmó: temía condenarme porque había quemado a una santa. Es decir, que el propio verdugo no creía que Juana fuese una hereje. Obviamente el veredicto dijo que el juicio de 1431 había sido corrupto, fraudulento y lleno de mentiras. Obviously. Así que Juana fue declarada inocente y mártir. Mártir. Y la reputación del obispo que la había condenado, pues obviamente quedó manchada para siempre. Pero bueno, ya está. O sea, tienes mala reputación. Has quemado a una niña de 19 años que simplemente estaba siguiendo la palabra de Dios y siendo utilizada por hombres con poder. Oh, vaya. ¡Qué mala reputación! Venga, por favor. Es que, de verdad. Me indigno yo sola con la historia, me indigno. Vale, para terminar vamos a hablar de Juana así un poquillo a lo largo de la historia desde ese momento, desde ese juicio de rehabilitación. Desde entonces Juana se convirtió en mucho más que una figura histórica, sino un símbolo, pero un símbolo moldeable, adaptado a las necesidades y causas de cada época. En el siglo XVI, por ejemplo, en plena reforma y contrarreforma, de la que ya hemos hablado un poco, católicos y protestantes discutían sobre si su santidad era auténtica o era un mito nacionalista, que también yo lo puedo dudar, que yo no dudo de Juana, yo dudo del uso de su imagen para el nacionalismo. Mucho cuidado. Durante la Revolución Francesa, los republicanos se dividieron. Algunos la veían como un símbolo del patriotismo popular, porque al fin y al cabo era una campesina, pero otros la rechazaban por su fervor religioso y su defensa de la monarquía. Si no os acordáis, os lo recuerdo, en la Revolución Francesa hubo todo un movimiento antirreligioso, ¿vale? Y de hecho, la mayoría de los revolucionarios no creían que la religión tuviese sentido, decían que era una cosa como de gente poco inteligente, vamos a decir, muy supersticiosa y que al final era el opio del pueblo, básicamente.
muchos creían que había que hacer una nueva religión basada en la razón, en la naturaleza y tal. Muy pagano, todo muy hereje, todo muy mal. Pero bueno, obviamente pues ahí también se dividían. Habían algunos que decían, vale, sí, era religiosa, pero en el fondo era un símbolo del patriotismo, del nacionalismo, etc. Y además viene de los campesinos, es decir, que no era una noble, era alguien a quien podemos reclamar. Y otros revolucionarios, a pesar de que la mayor parte de los revolucionarios franceses, a ver, no eran nobles, atacaban a los nobles, pero que tampoco eran campesinos pobres, mucho cuidado, eran burgueses ricos. Y luego, pues otros revolucionarios franceses solo se focalizaban en que era muy religiosa y que no. Que una santa mártir católica religiosa, que no. En el siglo XIX, pues por ejemplo, Jules Michelet, que es un historiador, la transformó en una heroína romántica, un símbolo de la nación francesa frente a la opresión extranjera, ¿vale? El siglo XIX tiene una historiografía que a veces cae mucho en esto, en la leyenda, en lo patriótico, etcétera, ¿vale? El siglo XIX tiene su cosita, no solo en historiografía, sino en general, ¿no? Y claro, la historia normalmente, como os decía, ha estado al servicio del vencedor y de los intereses sociopolíticos, económicos del momento. Entonces, pues bueno, Jules Michelet, que tiene obras que son válidas, ¿vale? Que te las puedes leer, pero te las tienes que tomar con un grano de sal, porque algunas cosillas pues se le escapan, como por ejemplo esto. Por eso os he intentado traer el podcast lo más objetivo posible, porque es verdad que muchas cosas que se cuentan de Juana son muy romantizadas. Que no estoy en contra de la romantización de los personajes, pero no es mi papel aquí. O sea, mi papel aquí es que conozcáis la realidad lo más objetiva que yo pueda presentarla como persona subjetiva. Pero claro, si me voy, por ejemplo, y cojo de referencia a Jules Michelet, pues os voy a contar una historia de Juana que es preciosa y que valdría para una peli de Hollywood, que hay pelis, pero que puede no ser todo lo objetiva, que al final los hechos en sí pesan menos que todo lo que se crea alrededor del personaje y todo lo que se expresa de cómo era su carácter y su personalidad. Y no lo sabemos. O sea, realmente no sabemos si Juana entraba tirando escupitajos a una taberna con soldados y diciendo me cago en, o si era una mujer ahí súper tal. En general se dice que era muy pacífica para ser guerrera, o sea, que tenía como un halo de esta santidad, pero es que no lo sabemos, ¿vale? Entonces, Jules Michelet nos vale. Muy interesante leerle porque es un buen historiador, pero cuidado siempre. Pero cuidado también cuando me escuchéis a mí, cuidado con todo. En 1920, finalmente, el Papa Benedicto XV la canonizó, reconociéndola como santa y patrona de Francia, obviously. Y esto podemos considerarlo como el final de un largo camino que convertía oficialmente a esta hereje en una santa reconocida, ¿vale? Por el Papa. Ahora, en cuanto al peso simbólico, pues Juana de Arco es única en su santidad porque rompen etiquetas. Era santa, pero era guerrera, era campesina y líder militar. Muy piadosa, pero muy capaz de desafiar la jerarquía eclesiástica. Es decir, que está siempre como caminando, ¿no? En ese mundo. Ella es como, sí, pero no, paz, pero confrontación, ¿vale? Ante lo injusto. Defendía al rey por un mandato divino, pero sí que es verdad que lo presionaba con la autoridad moral, de decir, no, pero es que tú eres el rey y tú tienes la responsabilidad de recuperar los territorios franceses porque son tus súbditos y tienes que protegerlos. Entonces, ese carácter, que es así un poco híbrido, ¿no? Está ahí en medio de todo, hace que su imagen haya sido apropiada pues, por muchas ideologías que además son muy distintas. Por ejemplo, el nacionalismo francés, que la presenta como la encarnación de la unidad de Francia frente al invasor, el catolicismo, que propone, como os he dicho, un ejemplo de ella de mujer muy piadosa, de obediencia a la fe, pureza moral, que tampoco lo sabemos. Rodeada de hombres todo el rato. Es que no lo sabemos. ¿Me encantaría saberlo? Sí, no lo sabemos. De movimientos feministas, que la citan pues, como ejemplo de una mujer que rompió roles de género, que lideró a los hombres, que era como, mira, que sí que soy mujer, pero por delante soy estas otras cosas. Y como os digo, incluso la podríamos ver un poco como símbolo trans, ¿vale? Entonces, como que se ha movido mucho. Eso sí, en cuanto a lo de la canonización de 1920, que se me escapaba decirlo, es importante la fecha
¿Por qué se la canonizó en 1920? Francia acababa de pasar por la Primera Guerra Mundial, que si no os acordáis, yo os lo recuerdo, fue en 1914, ¿vale? Entonces, en 1920 acababa la Primera Guerra Mundial, bueno, había acabado, y es cuando se canoniza a Juana y se la pone como santa nacional, patrona de Francia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en ese momento? Why Benedictus? Pues porque se necesitaban figuras unificadoras que curasen estas heridas de las naciones y de la guerra y fortaleciesen estas identidades nacionales. El Vaticano lo que intentó fue reforzar su presencia también en este país a través de esta canonización, en plan, mira qué majo soy, te canonizo a Juana, ¿qué te parece? ¿A que soy simpático? Es un poco como lo de la mascota esta de anime que han sacado. Del Camino de Santiago, o así, no sé, lleva como un chubasquerito amarillo, es adorable. Es un poco como blanqueamiento de la iglesia, en plan, vamos a ser amiguis, mira qué guay que soy, ¿vale? Entonces el Vaticano, pues lo que quería era reforzar su presencia y hacerse amigui otra vez de los franceses, que eran cada vez más laicos. O sea, Francia en general ha sido un país muy laico desde la Revolución Francesa. Aunque es un laicismo curioso, es un laicismo raro, ¿vale? Porque luego tienen muchos problemas con otras religiones para ser tan laicos, pero oh well. ¿Qué se subrayó en esa canonización? Pues la fe, la castidad, la obediencia a la iglesia, wink wink. Incluso aunque se sabía que Juana, pues en muchas ocasiones no estaba a favor de la iglesia y era como, mira, la jerarquía a mí me come, porque no es lo importante, ¿vale? O sea, yo hablo directamente con Dios. Es que de hecho, la base de Juana es hablar directamente con Dios, con los enviados de Dios. Que se supone que los mortales no podemos hacerlo dentro del catolicismo porque necesitamos al cura. O sea, tú puedes rezar a Dios, pero no estás hablando directamente con él. Las apariciones son algo que se acepta, pero que se estudia también mucho y se revisa, porque es como, ¿quién eres tú para hablar directamente con la Virgen o con Dios o con, you know? Entonces, que ella dijese que hablaba directamente con Dios, aunque fuese a través de mensajeros, en ese momento sobre todo, polémico, ¿vale? Polémico. Entonces, no es banal que fuese en ese momento cuando se la canonizó. Al final Juana murió muy joven y habló, pero se le dio poco espacio para hablar porque al final estaba en guerra. Lo que dijo o no dijo no se recogía en ningún sitio, sino que, pues como os decía antes, pasa de forma popular, ¿vale? A la posteridad y entonces, pues, lo poco que tenemos, pues resuena mucho, se utiliza mucho y se digiere mucho. Sí que es verdad que tiene una serie de cartas dictadas, porque ya no sabía escribir ni leer. Y de hecho, en muchas de esas cartas, tiene un tono directo y amenazador contra sus enemigos. Y lo mezcla con invocaciones religiosas, cosa que me parece muy interesante. Y para terminar, os leo unas líneas que él escribió a los ingleses en Orleans, ¿vale? Para que nos deje a la reflexión. Entregad al Rey del Cielo las llaves de todas las buenas ciudades que habéis tomado y usurpado en Francia. Volveos a vuestra patria, o recibiréis noticias de la doncella que os causarán gran daño. En plan, tengo que ir yo, es un poco como tu madre, tengo que ir yo, dadle sus cosas a Carlos, que si no voy yo reviento. Me encanta Juana, me encanta su actitud, no se achantaba hacia nadie, así que esta idea de santa así como súper tal, cuidado, porque Juana era una guerrera, será una santa, y todo lo que tú quieras, y hablará con Dios, y todo lo que tú quieras, pero era, ante todo, una guerrera que luchaba por lo que creía que era justo, en este caso Francia se le devolviese a Carlos, pero no solo a él, sino también a los franceses, y que acabase una guerra que ya había durado demasiado. Y lo más importante, a pesar de que la intentaron callar y la condenaron de hereje, es una voz, una imagen que sigue viva, que tenemos no solo en museos, no solo en cuestiones académicas, sino que también tenemos su aparición en discursos políticos e incluso en la cultura popular. Juana no tiene reliquias, no tiene un trozo de brazo, sino que ella misma es una reliquia, pero no es una reliquia inmóvil, no es un trozo de brazo. Es una figura que será siempre una reliquia en constante reinvención. Y con esto os dejo por hoy, espero que os haya gustado. Can't wait para leer vuestros comentarios y nos escuchamos
el próximo lunes.